Bienvenidos a nuestra charla de hoy. Estamos viendo cómo todo, absolutamente todo, se está volviendo digital, ¿verdad? Totalmente. Las empresas buscan expandirse, encontrar nuevos mercados, y la tecnología es el camino. ¿Sí? Y justo ahí, en medio de todo, hay un concepto que resuena por todas partes: la nube. Exacto. La famosa nube. Y aunque suene así como etéreo, no. El cloud computing o la computación en la nube tiene efectos muy concretos. A ver, explícanos un poco más. Pues mira, fundamentalmente es un cambio de modelo. En lugar de que uno compre y mantenga todo el hardware, el software, los servidores, Lo típico, tenerlo todo en la oficina o en un data center propio. eso mismo. En vez de eso, accedes a esos mismos servicios por Internet. Te los da otra compañía, Como un servicio, entonces. como un servicio, tal cual. Aprendizaje que tenemos sobre el tema. ¿Sí? La idea es entender bien qué es la nube, por qué se habla tanto de ella, y vamos a echarle un vistazo a Amazon Web Services, a AWS, que es uno de los gigantes en este espacio. Eso es. Queremos captar los fundamentos, entender cómo estas herramientas pues están cambiando la forma en que se construye y se opera la tecnología hoy en día. Genial. ¿Y qué cubriremos más o menos? Pues nos vamos a centrar en los conceptos clave. O sea, qué problemas viene a resolver la nube, cómo se compara con el modelo tradicional, el de tener todo on-premise. En las instalaciones propias. Exacta. Hablaremos un poquito de los modelos. Estos IaaS, PaaS, SaaS seguro que suenan. Sí, las siglas famosas. Esas mismas. Y luego nos enfocaremos bastante en AWS, su infraestructura global, algunos servicios que son como el corazón de todo, S2 para la computación, S3 para guardar datos, y tocaremos también cómo se maneja la seguridad, los costos. Perfecto. Suena un buen recorrido. Entonces, si te parece, empecemos por el principio. ¿De dónde sale todo esto de la nube? No pareció de la nada, supongo. No para nada. Tiene sus raíces, ¿sabes? Viene de la época de los servidores compartidos y todo eso. Ujú. Pero el impulso fuerte, digamos, el punto de inflexión, fue a mediados de los 2000. Había pioneros, como Salesforce, que ya ofrecían software como servicio. Cierto, el CRM en la nube. Exacto. Pero el gran hito fue el lanzamiento de Amazon Web Services, AWS, en 2006. Ahí empezó todo a cambiar más rápido. Sí, porque AWS empezó a ofrecer infraestructura básica. O sea, almacenamiento con S3, capacidad de cómputo con S2, pero como servicio, bajo demanda. Pagando por lo que usabas. Justo. Y eso, combinado con que la tecnología de virtualización ya estaba más madura, le dio la vuelta a todo. O sea que, más que una tecnología nueva en sí misma, fue como una nueva forma de empaquetar y vender lo que ya existía. Precisamente. Es un cambio de filosofía casi. Ya no era imprescindible hacer esas inversiones enormes al principio, no. Comprar servidores que a lo mejor ni usabas a tope. Claro, el miedo a quedarse corto o pasarse de largo. Exacto. La nube trajo la idea de elasticidad. Usar y pagar solo por los recursos que necesitas. Justo en ese momento. Y poder aumentar o reducir esa capacidad, casi al instante. Eso tiene que ser una ventaja competitiva enorme. Poder reaccionar rápido a, un pico de visitas en la web o a lanzar algo nuevo. Correcto. Esa agilidad es, yo diría que uno de los mayores atractivos. Eso y la accesibilidad, ¿no? Poder acceder desde cualquier sitio. Y el modelo de costos que mencionabas, pagar por uso. Sí, el pago por consumo. Y esto nos lleva a la gran diferencia con el modelo tradicional, el que llamamos on-premise o local. Que es el de toda la vida. Comprar los servidores, las licencias, instalarlos en tu centro de datos. Ese mismo. La diferencia principal está en cómo se manejan los costos y de quién es la responsabilidad de qué. A ver, Mira, en on-premise hay mucho gasto de capital al principio, lo que se llama CAPEX. compras los equipos, las licencias perpetuas. Un desembolso inicial fuerte. Exacto. En la nube, lo que predomina es el gasto operativo, el OPEX. Pagas una suscripción mensual, o por las horas de uso, o por los gigas almacenados. Es más como pagar la factura de la luz o el agua. Y eso es atractivo para las empresas, ¿no? Sobre todo si están empezando. Muchísimo. Especialmente para startups o empresas que necesitan flexibilidad. Evitas esos grandes pagos iniciales y los costos van más en línea con el uso real.
Además, te quitas de encima toda la gestión de la infraestructura física, el mantenimiento, las actualizaciones de hardware. Suena que todo el mundo debería estar en la nube entonces, pero no es así, ¿o sí? No, no, para nada. De hecho, lo más común hoy en día, sobre todo en empresas grandes, son los entornos híbridos. Híbridos, mezclando. Sí, combinan sus propios recursos, que pueden ser servidores en su data center o una nube privada, con servicios de nubes públicas como AWS, Azure, Google Cloud. Entiendo. O incluso usan varias nubes públicas a la vez. Eso se llama multicloud. ¿Y por qué harían eso? ¿No es más complicado? Puede serlo, pero buscan, bueno, lo mejor de cada casa, digamos. A lo mejor quieren mantener ciertas aplicaciones o datos muy sensibles en su entorno privado, por control o regulación. Vale. Y usan la nube pública para cosas que necesitan más flexibilidad, o para desarrollo, o para análisis de grandes datos, donde la escala de la nube pública es imbatible. Tiene lógica, sacar ventaja de cada modelo. Exacto. Y dentro de la nube pública, mencionaste antes esas siglas, IaaS, PaaS, SaaS. ¿Podemos aclararlas de forma sencilla, que a veces confunden? Claro. Mira, podemos usar una analogía. Imagina que quieres, no sé, hacer una pizza. Vale, me gusta la pizza. Bueno, pues, IaaSis, infraestructura como servicio, sería como si alquilaras la cocina completa. El horno, la encimera, los utensilios básicos. Te dan la infraestructura fundamental, servidores virtuales, almacenamiento, redes. Tú traes tus ingredientes, sistema operativo o aplicaciones y haces la pizza como quieras. O sea, tienes la base, pero tú controlas casi todo lo de encima. AWS S2 sería un ejemplo, ¿no? Exacto. S2 es el ejemplo clásico de IaaS. Luego está PaaS, plataforma como servicio. Aquí, además de la cocina, te dan también la masa ya hecha y quizá la salsa de tomate. Te dan la infraestructura y una plataforma encima. Sistemas operativos gestionados, bases de datos listas para usar, herramientas de desarrollo. Tú te centras más en poner los toppings y hornearla. Te quitan trabajo de preparación. Eso es, plataformas como Heroku o Google App Engine encajan aquí. Y finalmente, SaaS, software como servicio. Esto es como pedir la pizza a domicilio. Ya viene hecha, lista para comer. La opción más cómoda. La más cómoda, ¿sí? Son aplicaciones completas que usas directamente por Internet. Gmail, Salesforce, Office 365. No te preocupas por la cocina, ni la masa, ni nada. Solo consumes el servicio final. Qué buena analogía, queda clarísimo. Entonces, AWS, aunque empezó fuerte con IaaS, ahora ofrece un poco de todo, ¿no? Exactamente. AWS tiene un catálogo de servicios enorme, más de 200 ya, creo. Cubren todo el espectro, desde IaaS puro hasta servicios que son claramente PaaS e incluso algunas aplicaciones SaaS. Pero sí, su base, su núcleo histórico, es la infraestructura. Y para dar esa infraestructura a nivel mundial, necesitan, pues, una red gigantesca de centros de datos. Una red impresionante, ¿sí? Hablemos un poco de eso. ¿Cómo organiza AWS toda esa infraestructura física? Se basa en un concepto de regiones. Una región es un área geográfica separada. Piensa en el este de Estados Unidos, oeste de Europa, Sao Paulo en Brasil, etc. Son zonas grandes y aisladas entre sí. Vale. ¿Y dentro de cada región? Dentro de cada región hay múltiples zonas de disponibilidad, las famosas AZs, Availability Zones. Una AZ es, en esencia, uno o varios centros de datos físicos, pero son discretos, tienen su propia energía, refrigeración, redes, todo redundante. Y, muy importante, están físicamente separadas de otras AZs en la misma región, aunque conectadas con redes de muy baja latencia. Entiendo. Separadas físicamente. ¿Para qué? ¿Por si pasa algo? Justo para eso. Para la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos. La idea es que si ocurre un desastre que afecte a una AZ entera, imagínate una inundación, un incendio, un corte de energía masivo, las otras AZs de la misma región puedan seguir funcionando sin problemas. Ah, claro. Es una forma de protegerse contra fallos grandes. Exacto. Por eso, la recomendación de AWS siempre es diseñar las aplicaciones para que se ejecuten en, como mínimo, 2 zonas de disponibilidad distintas dentro de una región. Para que si una cae, la otra pueda tomar el control. Precisamente. Distribuyes el riesgo. Y supongo que elegir en qué región pones tus cosas también importa, ¿no?
No es lo mismo ponerlas en Virginia si tus clientes están en España. Claro, claro. La elección de la región es fundamental. Primero, por la latencia. Quieres que tus servicios estén lo más cerca posible de tus usuarios para que la respuesta sea rápida. Menos lag. Menos lag, sí. Y segundo, por temas de soberanía de datos o cumplimiento normativo. Hay leyes como GDPR en Europa que exigen que ciertos datos personales no salgan de una determinada área geográfica. O sea que AWS no va a mover mis datos de la región que yo elija. No, en absoluto. AWS se compromete a no mover tus datos fuera de la región que tú selecciones. La responsabilidad de cumplir con esas leyes de residencia de datos es tuya, eligiendo la región correcta y configurando bien los servicios. Entendido. Todo este tinglado global se tiene que basar en unos principios sólidos de diseño, imagino. Mencionaste algo antes, el Well-Architected Framework. Sí, el marco de buena arquitectura de AWS. Son como los pilares, las buenas prácticas que ellos recomiendan seguir siempre que construyas algo en su plataforma. Son 5 pilares. ¿Cuáles son? El primero es la excelencia operativa. Cómo operar y monitorizar sistemas para entregar valor de negocio. Y cómo mejorar continuamente los procesos. Mucho foco en la automatización aquí. Automatizar para evitar errores humanos. Exacto. Luego está la seguridad. Proteger la información, los sistemas, los activos, aprovechando las capacidades de la nube para mejorar la seguridad. Fundamental. El tercer pilar es la fiabilidad, reliability. Asegurar que un sistema se recupere de fallos de infraestructura o servicio, que pueda adquirir dinámicamente recursos para satisfacer la demanda y mitigar interrupciones. Lo de las acetas encaja aquí, ¿no? Totalmente. El cuarto es la eficiencia de rendimiento, performance efficiency. Usar los recursos de computación de forma eficiente para cumplir los requisitos y mantener esa eficiencia a medida que la demanda cambia o las tecnologías evolucionan. Usar lo justo y necesario y que funcione bien. Eso es. Y el quinto, muy importante, es la optimización de costos. Evitar gastos innecesarios. Entender bien el gasto. Usar el modelo de pago por uso a tu favor. Elegir los recursos adecuados. Me quiero detener un momento en seguridad y costos. Parecen, críticos para cualquiera que use la nube. Lo son sin duda. En seguridad hay un concepto clave que hay que entender sí o sí. El modelo de responsabilidad compartida. ¿Compartida entre quién? ¿AWS y yo? Exacto, entre AWS y el cliente. AWS es responsable de la seguridad de la nube. Esto incluye la infraestructura física, los centros de datos, la red global, el hardware, y el software base que hace funcionar todo, como el hipervisor de virtualización. Vale, ellos se encargan de la base. Sí, pero el cliente es responsable de la seguridad en la nube. ¿Y eso qué incluye? Pues incluye tus datos, la configuración de los servicios de AWS que uses, por ejemplo, los firewalls, los permisos de acceso, el sistema operativo de tus máquinas virtuales si usas EC2, las actualizaciones, la gestión de usuarios y sus contraseñas. O sea, AWS te da las herramientas y la infraestructura segura, pero tú tienes que construir y configurar tus cosas de forma segura encima de eso. Exactamente esa es la idea. No puedes simplemente lanzar algo en AWS y asumir que es seguro por arte de magia. Tienes que hacer tu parte. Queda claro. ¿Y sobre la optimización de costos? Pues volvemos a lo que hablábamos del modelo OPEX, del pago por uso. La nube te da la oportunidad de pagar solo por lo que consumes, lo cual es genial. Pero, Siempre hay un pero. jaja, sí. El pero es que también requiere una gestión activa de esos costos. Es fácil dejar encendidos recursos que no usas o elegir un tipo de instancia más cara de lo necesario. Y que la factura se dispare. Exacto. Hay que monitorizar el gasto, entender las opciones de precios. Hay descuentos importantes si te comprometes a usar algo a largo plazo. Apagar lo que no se necesita. Usar herramientas como el propio Trusted Advisor de AWS que te da recomendaciones. Hay que estar encima, entonces. Hay que estar encima, sí. No es un configúralo y olvídate, si quieres mantener los costos bajo control. Muy bien. Creo que tenemos una buena base conceptual. ¿Qué tal si ahora nos metemos en algunos de esos servicios clave que mencionaste? Empezando por la potencia de cálculo. Perfecto. Si necesitas capacidad de cómputo, el servicio fundamental en AWS es EC2, Elastic Compute Cloud. Elastic Compute Cloud. Suena a lo que decías de la elasticidad. Justo. EC2 te da básicamente servidores virtuales bajo demanda. Puedes pensar en ellos como ordenadores en la nube. ¿Y cómo funcionan? ¿Yo pido uno y ya?
Más o menos. Tú eliges primero qué tipo de máquina necesitas, cuánta CPU, cuánta memoria RAM, cuánto almacenamiento asociado. Hay muchísimos tipos de instancias optimizadas para diferentes tareas. Uso general, cálculo intensivo, mucha memoria, etc. Vale, elijo el hardware virtual. Exacto. Luego eliges el software base, usando una AMI, Amazon Machine Image. Una AMI es como una plantilla que contiene el sistema operativo, Linux, Windows y quizás otro software preinstalado. Hay AMIs de AWS, de terceros o puedes crear las tuyas. Como una imagen de disco, pero para la nube. Algo así. Y una vez que tienes el tipo de instancia y la AMI, lanzas una o varias instancias. Cada instancia es un servidor virtual individual que se ejecuta en la infraestructura de AWS. ¿Y la parte elástica? Viene de que puedes lanzar tantas instancias como quieras, desde una hasta miles, en cuestión de minutos. Y cuando ya no las necesitas, las puedes terminar, y dejas de pagar por ellas casi al instante. Escalar y desescalar muy rápido. Exacto. Puedes escalar horizontalmente añadiendo más instancias, o verticalmente, cambiando una instancia por otra más potente o menos potente. Y el modelo de precios más común es el de bajo demanda, on demand, donde pagas por segundos o por horas sin compromiso. Pero dijiste que había formas de ahorrar. Sí, si sabes que vas a necesitar una cierta capacidad de cómputo durante 1 año o 3, puedes comprar instancias reservadas o usar savings plans. Te comprometes a un nivel de uso y obtienes descuentos muy significativos, hasta un 75% a veces comparado con el precio bajo demanda. Interesante. Hay que planificar un poco para ahorrar. Definitivamente. También hay otras opciones como las instancias Spot, donde pujas por capacidad sobrante de AWS con descuentos enormes, hasta 90%, pero con la pega de que te las pueden quitar si AWS necesita esa capacidad. Son buenas para cargas de trabajo que pueden interrumpirse. Vale, ya tengo mis servidores virtuales con EC2. Ahora necesito guardar mis datos de forma duradera y que crezca si hace falta. ¿Dónde los pongo? Pues para almacenamiento de propósito general, sobre todo para archivos, backups, contenido multimedia, datos para análisis, el servicio estrella y uno de los más antiguos y fundamentales de AWS es S3, Simple Storage Service. ¿S3? Ese sí que lo he oído nombrar. Es casi imposible no haberlo oído. Imagínalo como un sistema de almacenamiento de objetos prácticamente infinito en la nube. Es súper escalable y muy duradero. ¿Cómo funciona? ¿Creo carpetas y subo archivos? No exactamente como carpetas, aunque lo parezca. En S3 guardas tus datos como objetos. Un objeto es básicamente un archivo. Puede ser una imagen, un video, un documento, lo que sea. Junto con metadatos asociados, información sobre el archivo. Vale. Objetos. ¿Y dónde se guardan? Los objetos se guardan en contenedores llamados buckets. Cada bucket que creas tiene un nombre único a nivel mundial. Es como tu espacio de almacenamiento raíz en S3. Dentro de un bucket, puedes organizar los objetos usando prefijos, que funcionan de manera similar a las carpetas, pero conceptualmente es un almacenamiento plano clave-valor. Entendido. ¿Y qué tipo de cosas se suelen guardar en S3? De todo. Es increíblemente versátil. Se usa para alojar los archivos estáticos de sitios web, HTML, CSS, imágenes, para guardar backups de bases de datos o servidores, para guardar logs de aplicaciones, para guardar grandes cantidades de datos para Big Data y análisis, lo que se llama un Data Lake, fotos, videos, cualquier tipo de archivo digital prácticamente. Y mencionaste que es muy duradero. Extremadamente duradero. AWS diseña S3 para una durabilidad del 99.9999999%. 11 nueves. 11 nueves. Eso es difícil de procesar. ¿Qué significa en la práctica? Significa que la probabilidad de que pierdas un objeto almacenado en S3 es increíblemente baja. El cálculo típico que se hace es que si guardaras 10.000 objetos durante 10 millones de años, podrías esperar perder uno. Es masivamente fiable para no perder datos. ¡Wow! Impresionante. ¿Y es caro? No, de hecho es muy económico, especialmente para la durabilidad que ofrece. Y escala automáticamente. Puedes meter terabytes y petabytes de datos sin preocuparte por aprovisionar discos. Paga solo por lo que almacenas y por las transferencias de datos.
Y creo que S3 también tiene como diferentes niveles de almacenamiento. Sí, eso es importante para optimizar costos. La clase S3 estándar es para datos a los que accedes frecuentemente. Ofrece la máxima disponibilidad y rendimiento. Pero si tienes datos a los que no necesitas acceder tan a menudo, como backups antiguos o archivos históricos, ¿Eso lo quieres guardar por si acaso algún día? exacto, puedes moverlos a clases de almacenamiento más baratas. Está S3 Intelligent Tiering, que mueve los datos automáticamente entre niveles según el patrón de acceso. Está S3 estándar IA Infrequent Access y OneZone IA, más baratos pero con un pequeño costo por recuperar los datos. Y para archivar a muy largo plazo. Para eso está S3 Glacier. Hay varias opciones dentro de Glacier. Glacier Instant Retrieval, para archivos que necesitas recuperar rápido pero accedes poco. Glacier Flexible Retrieval, que es el clásico, donde la recuperación tarda de minutos a horas, pero es muy barato para almacenar. Y Glacier Deep Archive, que es ridículamente barato, menos que S3, pero la recuperación puede tardar 12 horas o más. Ideal para archivos que tienes que guardar por años, por regulación, pero que casi nunca vas a necesitar. Vaya abanico de opciones. Claramente S3 es mucho más que un simple disco duro en la nube. Muchísimo más. Es una plataforma de almacenamiento muy sofisticada. Bien, tenemos cómputo con EC2, almacenamiento de objetos, archivos con S3. ¿Qué pasa si necesito una base de datos relacional tradicional, como MySQL, Postgres? ¿Tengo que instalarla yo en una instancia EC2? Podrías hacerlo, claro. Instalar tú mismo la base de datos en una S2 te da control total. Pero, Hay una forma más fácil. definitivamente, para eso está RDS, Relational Database Service. Es un servicio gestionado para bases de datos relacionales. Soporta los motores más populares: MySQL, Postgres, MariaDB, Oracle, SQL Server y también Aurora, que es la base de datos propia de AWS, compatible con MySQL y Postgres, pero optimizada para la nube. Gestionado. ¿Qué significa eso exactamente en el contexto de RDS? Suena bien, pero ¿qué me quita de encima? Significa que AWS se encarga de un montón de tareas de administración que son, bueno, necesarias, pero a menudo tediosas y propensas a errores si las haces tú manualmente. ¿Cómo cuáles? Pues la instalación inicial del software de la base de datos, la aplicación de parches y actualizaciones del sistema operativo y del motor de la base de datos, la configuración y gestión de los backups automáticos. Los backups. Eso es crucial. Crucial. RDS los hace automáticamente cada día y guarda logs de transacciones, lo que te permite hacer una recuperación a un punto específico en el tiempo, por ejemplo, justo antes de que alguien metiera la pata. También puedes hacer snapshots manuales cuando quieras. Eso da mucha tranquilidad. Mucha. Y también gestiona la alta disponibilidad. Puedes lanzar tu base de datos en modo multi-AC. Lo de las zonas de disponibilidad que hablamos antes. Exacto. RDS crea automáticamente una réplica síncrona de tu base de datos en una AC diferente. Si la base de datos principal falla por cualquier motivo, un problema de hardware, mantenimiento, RDS automáticamente conmuta el tráfico a la réplica en la otra AC, normalmente en menos de un minuto. O sea, mi aplicación casi ni se entera. Casi ni se entera. Hay una pequeña interrupción mientras cambia el puntero DNS, pero es mínima. Esto aumenta muchísimo la disponibilidad de tu base de datos. Suena muy conveniente, sobre todo para equipos que no tienen un experto en bases de datos dedicado o que prefieren centrarse en desarrollar la aplicación. Totalmente, te quita un peso enorme de encima. Tú te concentras en diseñar bien tu esquema, escribir tus consultas y optimizarlas. AWS se encarga de que la base de datos esté ahí, actualizada, respaldada y disponible. Y además de RDS para las relacionales, hay opciones para otros tipos de bases de datos, no SQL, por ejemplo. Sí, claro, AWS tiene una oferta muy amplia. Para NoSQL, el servicio estrella es DynamoDB. Es una base de datos NoSQL de tipo clave-valor y de documentos totalmente gestionada y serverless. ¿Serverless? ¿Sin servidor? ¿Cómo funciona eso? Significa que no tienes que preocuparte en absoluto por los servidores subyacentes. No hay instancias que gestionar, ni parches que aplicar, ni capacidad que aprovisionar explícitamente si no quieres. DynamoDB escala automáticamente para manejar cualquier cantidad de tráfico, desde unas pocas peticiones por segundo hasta millones. ¡Wow! ¿Y cómo se paga? Tienes dos modelos. Uno es bajo demanda, donde pagas por cada lectura y escritura que haces a la tabla. Es súper flexible, ideal si tu carga de trabajo es impredecible.
El otro es aprovisionado, donde reservas una cierta capacidad de lectura y escritura por adelantado y pagas por hora por esa capacidad reservada. Suele ser más barato si tu carga es predecible. Y es no SQL, o sea, no hay tablas ni relaciones como en SQL. Hay tablas, pero el modelo es diferente. En lugar de filas y columnas fijas, tienes ítems que son como documentos JSON y cada ítem tiene atributos. Tienes una clave primaria para identificar cada ítem y puedes crear índices secundarios para consultar por otros atributos. Es muy rápido y escalable para ciertos patrones de acceso, como búsquedas por clave primaria. Entendido. Otra pieza importante del puzzle. Hemos hablado de cómputo, almacenamiento, bases de datos, pero todo esto tiene que funcionar y tenemos que saber qué está pasando, cómo se monitoriza todo en AWS. Para la monitorización y observabilidad, el servicio central es CloudWatch. CloudWatch, ¿vigilar la nube? Algo así, sí. CloudWatch recopila datos de prácticamente todos los servicios de AWS en 3 formas principales: métricas, logs y eventos. A ver, métricas. Métricas son datos numéricos que miden el rendimiento o el estado de tus recursos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el uso de CPU de una instancia S2, el número de lecturas en una tabla de DynamoDB, la latencia de un balanceador de carga. CloudWatch las recopila automáticamente para muchos servicios. Vale. ¿Y logs? Logs son registros de texto que generan tus aplicaciones o los servicios de AWS. Pueden ser logs de acceso a un servidor web, logs de errores de una aplicación, logs de auditoría de cambios en AWS. CloudWatch Logs te permite centralizarlos, buscarlos y analizarlos. Muy útil para depurar problemas. Fundamental. Y finalmente, eventos. CloudWatch Events, ahora parte de Amazon EventBridge, detecta cambios en el estado de tus recursos AWS o eventos programados y te permite lanzar acciones en respuesta. Acciones, ¿cómo cuáles? Durante 5 minutos. Una notificación. Sí, te puede enviar una notificación por email, SMS, pero también puede disparar acciones automáticas. Ah, como lo que mencionaste antes de escalar. Exacto. Un caso de uso súper común es integrar CloudWatch con Autoscaling. Auto-scaling. Suena a escalar automáticamente. Precisamente. AWS Autoscaling monitoriza tus aplicaciones y ajusta automáticamente la capacidad, normalmente el número de instancias S2, para mantener un rendimiento estable y predecible al menor costo posible. ¿Cómo sabe cuándo escalar? Lo configuras tú. Creas un grupo de Autoscaling, que es una colección de instancias S2. Defines un tamaño mínimo, un tamaño máximo y un tamaño deseado de instancias. Y luego defines políticas de escalado. Políticas. ¿Sí? Por ejemplo, puedes decir, si la utilización promedio de CPU del grupo supera el 70%, añade una instancia nueva, hasta el máximo. O si baja del 30%, quita una instancia hasta el mínimo. Estas políticas se basan en las métricas de CloudWatch. Es la elasticidad en acción. Totalmente. Te aseguras de tener suficiente capacidad para manejar los picos de demanda, pero sin pagar por capacidad ociosa cuando la demanda baja. Optimiza la disponibilidad y los costos. Genial. Entonces, tenemos todas estas piezas. S2, S3, RDS, DynamoDB, CloudWatch, Autoscaling, como bloques de construcción. Pero necesitan un sitio donde conectarse de forma segura y privada, ¿no? No pueden estar flotando en Internet sin más. Muy buena observación. Para eso está VPC, Virtual Private Cloud. La nube privada virtual. Exacto. Una VPC es tu propia sección lógicamente aislada de la red global de AWS. Es como tener tu propio data center virtual dentro de AWS, donde tú tienes control total sobre tu entorno de red. Control total. ¿Qué puedo definir? Pues casi todo lo que definirías en una red física. Eliges tu propio rango de direcciones IP privadas para la VPC. La divides en subredes. Puedes tener subredes públicas con acceso directo a Internet a través de un Internet Gateway y subredes privadas, sin acceso directo a Internet, más seguras para cosas como bases de datos. Ajá. Configuras tablas de enrutamiento para controlar cómo viaja el tráfico entre las subredes y hacia Internet o hacia otras redes. Creas gateways, como el Internet Gateway o un NAT Gateway para que las instancias privadas salgan a Internet sin ser accesibles desde fuera. Parece complejo configurar todo eso. Tiene su curva de aprendizaje, sí, pero es fundamental para la seguridad y la arquitectura. Y lo más importante para la seguridad a nivel de instancia son los security groups. Grupos de seguridad. Son como firewalls. Exactamente.
Un Security Group actúa como un firewall virtual para tus instancias S2 y otros recursos, como RDS. Controla qué tráfico de red puede entrar, inbound, y salir, outbound, de la instancia. Tú defines reglas basadas en protocolos, TCP, UDP y CMP. Puertos 80 para web, 443 para HTTPS, 22 para SSH y direcciones IP de origen o destino. O sea, puedo decir, solo permite tráfico web entrante desde cualquier IP y tráfico SSH solo desde mi IP de la oficina. Precisamente, los security groups son stateful, lo que significa que si permites una conexión entrante, el tráfico de respuesta saliente se permite automáticamente. Son una de las herramientas de seguridad más básicas y esenciales en AWS. Entendido. VPC para la red, Security Groups para el firewall. Es la base para conectar todo de forma segura. Correcto. Y aquí volvemos a la responsabilidad compartida. AWS te da las herramientas. VPC, Security Groups, Network ACLs, que son otro tipo de firewall a nivel de subred, pero tú eres responsable de configurarlas bien para proteger tus recursos. Queda claro. Es un trabajo en equipo. Oye, ¿y si me atasco con algo? Si tengo un problema o una duda sobre cómo usar todo esto, ¿AWS me ayuda? Sí, claro. AWS ofrece AWS Support, que son sus servicios de soporte técnico. Hay diferentes planes con distintos niveles de servicio y costo. ¿Cómo son esos planes? Bueno, hay un plan Basics que es gratuito y viene incluido con todas las cuentas de AWS. Te da acceso a documentación, foros de la comunidad y algunas comprobaciones básicas de Trusted Advisor. Pero no tiene soporte técnico directo para tus problemas específicos. Vale, lo básico. Luego está el plan Developer. Este ya sí incluye soporte técnico por email, pero solo en horario laboral y con tiempos de respuesta un poco más largos. Está pensado para gente que está probando o desarrollando, no para producción crítica. Cuesta a partir de $29 al mes o un porcentaje de tu consumo. Para empezar a jugar puede valer. Sí. Después viene el plan Business, que ya está pensado para cargas de trabajo en producción. Aquí tiene soporte 24/7 por teléfono, chat y email, con tiempos de respuesta garantizados según la criticidad del problema. Puede ser hasta menos de 1 hora para sistemas caídos. Eso ya es más serio. Mucho más. Además, te da acceso a todas las comprobaciones de AWS Trusted Advisor. El Trusted Advisor. ¿Qué es eso exactamente? Es una herramienta online que analiza tu entorno de AWS comparándolo con las mejores prácticas de AWS en 5 áreas: optimización de costos, rendimiento, seguridad, tolerancia a fallos y límites de servicio. Te da recomendaciones concretas para mejorar. Por ejemplo, te puede decir, oye, esta instancia EC2 está infrautilizada. Considera cambiarla a un tamaño menor. O, este Security Group permite acceso desde cualquier IP al puerto de base de datos. Cuidado. Eso suena súper útil. ¿Lo es? Con el plan Business tienes acceso a todas las comprobaciones. Este plan cuesta a partir de $100 al mes y también va escalando con tu consumo de AWS. ¿Y hay algo más arriba? Sí, el plan Enterprise. Este es para empresas con cargas de trabajo críticas o a gran escala. Incluye todo lo del business, pero con tiempos de respuesta aún más rápidos. Menos de 15 minutos para casos críticos de negocio. Y la gran diferencia es que te asignan un Technical Account Manager, TAM. Un gestor técnico de cuenta. Exacto, es un experto técnico de AWS que se convierte en tu punto de contacto principal. Conoce tu arquitectura, te ayuda proactivamente a planificar, a optimizar, te da revisiones de arquitectura. Es como tener un consultor de AWS dedicado. Eso debe ser caro. Lo es. El plan Enterprise empieza en $15,000 al mes y va subiendo. Es para organizaciones que realmente dependen de AWS para operaciones críticas. Entendido. La elección del plan depende mucho de cuánto te juegas en la nube. Correcto. No es lo mismo un blog personal que, no sé, el sistema de reservas de una aerolínea. Lógico. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de terreno hoy. Sí, bastante. Empezamos definiendo la nube como ese cambio de modelo, ¿no? Hacia servicios elásticos, pago por uso. Vimos la infraestructura global de AWS con regiones y zonas de disponibilidad. Repasamos los 5 pilares del Well Architected Framework. Seguridad, fiabilidad, rendimiento, costos, excelencia operativa. Exacto. Y luego nos metimos en servicios clave. S2 para cómputo, S3 para almacenamiento, RDS para bases de datos relacionales, DynamoDB para NoSQL, VPC para la red.
y herramientas como CloudWatch para monitorizar y autoscaling para la elasticidad automática. Sin olvidar la importancia del modelo de responsabilidad compartida y los diferentes niveles de soporte. Yo creo que lo más importante que la gente se lleve es que la nube y plataformas como AWS lo que te dan son como bloques de construcción, piezas de Lego muy potentes y flexibles. Sí. Y lo bueno es que ya no necesitas ser una megacorporación para acceder a esta tecnología de punta. Puedes empezar muy pequeño, experimentar con una idea. Probar. ¿Sí? Y si funciona, puedes escalar pagando de forma proporcional al éxito. Eso antes era impensable. Es verdad, democratiza mucho el acceso a la innovación tecnológica. Permite que startups, desarrolladores individuales, puedan construir cosas increíbles sin esa barrera de la inversión inicial masiva. Totalmente. Y entender estos bloques de construcción, aunque sea a nivel básico, te da poder. El poder de tomar decisiones informadas, ya sea para un proyecto personal, para tu trabajo, o simplemente para entender mejor este mundo tecnológico en el que vivimos. Muy cierto. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire, ¿no? Pensando en esa flexibilidad, en ese poder, empezar con poco, incluso gratis con la capa gratuita que ofrece AWS en muchos servicios. El famoso free tier. Ese mismo. ¿Cuál podría ser ese primer experimento, ese proyecto pequeñito que alguien podría intentar para empezar a tocar la nube, a sentir sus beneficios de primera mano, sin miedo a la factura? Buena pregunta. Quizás, no sé, montar un sitio web estático simple en S3 o crear una función Lambda que haga una tarea automática sencilla. Hay tantas posibilidades. Lo dejamos ahí, para que cada quien piense cuál podría ser su primer paso.